Temos um webinar com o Dr. Newton Licopan sobre interpretação e uso racional de antibióticos na veterinária. O Dr. Newton Licopan é tecnólogo médico pela Faculdade de Medicina da Universidade Austral do Chile e doutor em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor associado do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, onde coordena o Laboratório de Resistência Bacteriana e Alternativas Terapêuticas. Ele é membro da Câmara Técnica de Resistência Microbiana da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do BRCAST Veterinário. Bom, os tópicos que tentei resumir são os seguintes: falar um pouco sobre antibióticos e quimioterápicos para tentar de ver como que o uso racional, principais mecanismos de resistência, com ênfase em medicina veterinária, epidemiologia, um pouco comentar sobre o que está acontecendo aqui, principalmente no Brasil, comentar sobre antibiogramas quantitativos e qualitativos e como que é útil para quem prescreve, independente se é veterinário ou médico humano. Énfasis en uso da concentración inhibitoria mínima, que muchas veces es un empecilio para quien recibe esta información, mas bastante válido. Conclusiones y perspectivas. Bueno, inicialmente, entonces, ese aquí es el principal concepto de base para quien usa antibióticos para prescripción. Tenemos diferentes microorganismos que pueden producir infecciones, ¿no? Procariontes, aquí tenemos bacteriología, fungos, tenemos eucariontes, otras estructuras totalmente diferentes que a los procariotas y virus que son totalmente diferentes. En algunas escuelas que estudian microbiología se incluyen los parásitos, más aquí en otros países parasitología es una disciplina totalmente aparte, más no deja de ser otro microorganismo infeccioso para el cual un tratamiento es totalmente diferenciado. Dentro de estos microorganismos se llaman bacterias, fungos, virus, parasitas. Las estructuras son totalmente diferentes y eso hace el principio de antibiótico terapia reconocer estos albos diferenciados. El principal problema, por ejemplo, cuando tenemos periodos de invierno, se utiliza mucho antiviral, antibacteriano para doença, para influenza, que son virus respiratorios. Y entonces la pregunta, ¿por qué que se prescribe tanto amoxicilina para ese tipo de infección viral? Entonces, hay cosas que generalmente en la prescripción no se llevan en consideración. Desde un punto de vista histórico, es importante lembrar que todo comienza con quimioterápicos. Quien descubre los primeros compuestos fue Paul Ehrlich. El primer compuesto a ser comercializado fue Usalbarzán para tratamiento de la sífilis, una droga bastante tóxica, es un quimioterápico basado en arsenamina. Después surgen otros compuestos también quimioterápicos, azulfas, comercializadas en 1935, y por increíbles antibióticos surgen en 1928 y se presentan para un tratamiento en la clínica en 1942. De 1928 a 42, en un tiempo bastante prolongado, y eso para hacer énfasis que para sintetizar antibióticos y liberarlos para uso comercial se demora un tiempo que es bastante considerable. Por eso muchas veces, cuando hablamos de crisis de antibióticos, a veces se comenta que la industria farmacéutica ya no tiene tanto interés en producir nuevos antibióticos porque la verdad allí demanda mucho tiempo y tiene un costo alto. Y muchas veces cuando estos nuevos antibióticos están en la última fase, se descubren problemas de farmacocinética, farmacodinámica, o a veces los microorganismos ya son intrínsecamente resistentes. Bueno, cosas interesantes que acontecen a partir de la ciencia de los antibióticos. Aquí tenemos los usos clínicos, los antibióticos en vermelhos, que son más comprometidos y son muy importantes en medicina humana y veterinaria. Cefalosporinas, carbapenémicos, son todos beta-lactámicos. Cefalosporinas se instauran un uso clínico en 1964 y en 1969 ya se reporta primera resistencia, para ver cómo que eso es dinámico, a resistencia antibacteriana. Es un fenómeno que a veces es inevitable, surge rápidamente. Factores que son propios de bacterias. Bacterias se multiplican convencionales, Escherichia coli, Klebsiella, cada 20 minutos, y eso va generando a veces mutación con facilidad. Y cuando tiene presión selectiva, la mutación es un fenómeno que acontece. Después que estos antibióticos cefalosporinas no tienen tanta... comienza a perder efectividad, y en la verdad la industria farmacéutica lanza otros compuestos beta-lactámicos, los carbapenémicos, en 1975. Por en 1998, en medicina humana, surgieron los primeros casos de resistencia. Un
un ejemplo de por qué que a veces falan, pucha, parece que aparte de la industria farmacéutica no tiene interés. Es un ejemplo claro. Último que se lanzó para tratar esas bacterias que son resistentes a carbapenémicos asociadas con una tal de KPC, son esta droga, ceftazidima avibactam. FDA liberó esa droga en 2015 y ya en 2015 se reportó algunas bacterias resistentes, ¿no? Para que vean cómo queda dinámica de eso aquí. Bacterias son bastante versátiles para adquirir resistencia. Aquí otro ejemplo que es bastante interesante, colistina. Se lanza en 1949 para medicina humana. Por ejemplo, esta droga es bastante nefrotóxica. Y como en la misma época surgieron otras drogas menos tóxicas y con espectro amplio de actividad y con farmacocinética y farmacodinámica bastante favorable, colistina se deja de lado, no se usa en medicina humana. En la misma época se comienza a observar que en producción de animales, uso de drogas favorece el crecimiento, se llamaron promotores de crecimiento, y a colistina se encajó muy bien en esa definición. Y se comenzó a utilizar colistina con razón para incorporarlas en crecimiento, promotores de crecimiento. ¿Qué aconteció? Cuando surgen las primeras resistencias a carbapenémicos, no teníamos más drogas efectivas. Entonces lembraron nuevamente la colistina. Alguien comentó, lembran la colistina que se usaba antiguamente, vamos a testarla, reintroducirla para la práctica médica humana. Se reintroduce, principalmente para esa bacteria multiresistente, carbapenem resistente, funcionó muy bien, y ninguém acreditaba que iba a surgir la resistencia a colistina mediada por plasmidios. Infelizmente, en 2015, en Lancet Infectious Disease, se publica o aparecimiento de la resistencia a colistina mediada por plasmidios en la China. Y principalmente, ¿de dónde surge? Como era de esperar, medicina veterinaria, la parte de producción de animales, producción intensiva. Entonces, existen varios criterios para uso racional de antibióticos que tienen que ser considerados. Primero, el espectro de la bacteria. Por eso es que es tan importante hacer un diagnóstico de una infección, en el sentido de que hizo la bacteria, paso identificación de un microorganismo y finalmente una etapa de antibiograma. Y eso comprende un diagnóstico bacteriológico. Cuando tengo un diagnóstico microbiológico, sé qué bacteria tengo en un proceso infeccioso, gram positivo, gram negativo, y para eso ya comienzo a seleccionar un antibiótico dependiendo del espectro. Aunque tenemos espectro de acción que denominamos restricto, son drogas antibacterianas contra bacterias gram positivas o gram negativas, y tenemos un espectro de acción amplio, que son drogas que se utilizan mucho en terapias empíricas, o sea, terapias que no se basan en un laudo laboratorial. A veces tienen infecciones graves, imaginen, infección del sistema nervioso central, una doença bastante grave, una infección grave, con pronóstico bastante desfavorable. Cuanto más va a bacteria no eliminada, las secuelas son mayores y el pronóstico va peorando. Para eso se utilizan drogas de amplio espectro de actividad. Porque también tenemos que pensar que el diagnóstico va a demorar un tiempo y no existe ese tiempo. Se tiene que instaurar a terapia sí o sí. Sitio algo también interesante porque dependiendo de las características de PKPD de cada droga, trata una infección pulmonar, infección del tracto genitourinario, etc. Estado inmunológico también es importante lembrarnos que tenemos pacientes con estados inmunocomprometidos, inmunocompetentes. Por ejemplo, en estados inmunes que son inmunocomprometidos, en cáncer, en otras doenças. Aquí utilizo, obviamente, que drogas que deberían ser bactericidas. Duración de terapia, procesos que son prolongados, doenças crónicas, tuberculosis, osteomielitis. Aquí tengo que utilizar antibióticos que intenten de tener una toxicidad menor. A concentración inhibitoria mínima, vamos a ver no final por qué es tan importante. O custo también. Actualmente tenemos varios antibióticos que pueden ser comprados a precios populares, más en cuanto que tenemos otros que son referencias que son más caros. Todo eso es importante lembrar para prescribir antibióticos o utilizar antibióticos para antibiograma. Toxicidad también hace parte. Segundo, a clasificación, esto es un mínimo que debemos saber, espectro, si es direccionado, amplio espectro, si son bacteriostáticos, bactericidas, y como estructuras químicas denominamos estos compuestos como beta-lactámicos, cefalosporinas, fluoroquinolonas, tetraciclinas, clorofenicol, aminoglicosidios. Bacteriostáticos versus bactericidas,
aquí tengo un trabajo importante, de ahí si quieren me mandan por email, yo a compartir la presentación con ustedes, no sé si a administração deixa disponível para vocês, me parece muito que vai ficar disponível a gravação. Que interessante, temos drogas que são bacteriostáticas, ou seja, inibem só o crescimento bacteriano, e temos drogas que são bactericidas, matam as bactérias. A vezes é importante, alguns estudos têm demonstrado que não para todas as drogas se cumpre no pé da letra o efeito que é mais favorável quando utilizo um bactericida que um bacteriostático. Mas, por exemplo, está bastante comprobado que cuando utilizo algunas drogas como tetraciclinas, tiquiciclina, que es un bacteriostático, a mortalidad y morbidad de los pacientes es un poco mayor que trabajar con bactericidas. Do punto de vista de mecanismos de acción, entonces, ¿qué tenemos? 4 grandes grupos. Antibióticos que inhiben la síntesis de aparelli, y aquí tenemos los beta-lactámicos, independientes si son penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos. Tenemos los glicopeptídeos, que son antibióticos direccionados principalmente para gram positivos, estafilococos, enterococos. ¿Qué más tenemos? Fosfomicina, que es una droga que se utiliza interesante para infección urinaria. Tenemos antibióticos que disrupten la membrana de las bacterias. Aquí tenemos los peptídeos catiónicos, como la famosa colistina, polimixina B. Para gram positivos tenemos a daptomicina, que ya hay a nivel de membrana interna, en cuanto que las polimixinas principalmente hay a nivel de membrana externa de los gram negativos. Por eso que selectiva es contra gram negativos, espectro restricto. Contra síntesis de ácido nucleico tenemos las fluoroquinolonas, y aquí, a más importante para veterinario es la enrofloxacina. Sulfonamidas también hacen esa inhibición de síntesis de ácidos nucleicos, más a mayor cantidad de drogas inhiben la síntesis de proteínas. Y aquí tenemos aminoglicosidios, ginkosamidas, tetraciclinas, ¿no? Cloranfenicol, ¿no? Oxacilidinonas como linesolida para esos gram positivos. Bueno, como ejemplo, beta-lactámicos, dentro de las drogas se utilizan mucho porque tienen características propias interesantes como atravesar barrera hematoencefálica, buen PKPD, efecto bactericida, y tenemos de amplio espectro o espectro restricto. Entonces, por eso que se utilizan tantos beta-lactámicos. ¿Qué se utiliza bastante en veterinaria? Amoxicilina, o amoxicilina con clavulánico. Y cuando se utiliza una droga con un efecto un poco mayor, Ceftiofur, una cefalosporina de tercera generación. Independiente si amoxicilina, Ceftiofur, eles agem da mesma forma. Estos beta-lactámicos, esa slide muestra un gram negativo, ingresan, permeabilizan la membrana externa o pasan por porinas y se ligan a proteínas que construyen aparelli, que se llaman transpeptidases o PBPs. Entonces, interesante que el citoesqueleto de las bacterias, independientes si son gram negativas o gram positivas, consiguen mantener esa estabilidad y de estructura. Y cuando atrapan la estabilidad, porque esos peptidoglicanos son una especie de tijolos, dentro de construir una crasa, entonces no tengo esos peptidoglicanos unidos, esos tijolos que se están grudando, no tengo más pared, y eso se transforma en un efecto bactericida. Es un mecanismo de acción dos beta-lactámicos. Por tanto, sería fácil para hacer una resistencia para una bacteria si, por ejemplo, mutase esos sitios salvos que denominamos de transpeptidasas o PBP. Otro mecanismo de resistencia podría ser fechar a puerta de entrada, y aquí tenemos a impermeabilidad, mediada tanto por orinas que se fechan o se sintetizan en menor proporción, o esas bombas de flujo. O más clínicamente significante y epidemiológicamente importante son las beta-lactamases. Son enzimas que hidrolizan, quiebran estos beta-lactámicos. Resumiendo, los mecanismos de resistencia principalmente podríamos hablar que son mutación importante, y aquí quien sufre más con mutación son las fluoroquinolonas, como la enrofloxacina. Se muta un sitio algo. Todos los antibióticos funcionan como modelo de Fischer, de llave fechadura, encaje perfecto. Tenemos algo, se encaja perfectamente un antibiótico y age. O sea, si modifico mi sitio algo, o antibiótico pierde afinidad y pelo algo, y eso me confiere a mutación. Superexpresión de bombas de flujo es un mecanismo que es importante principalmente en bacterias no fermentadoras como Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia, Acinetobacter,
En gram negativos también es importante, más principalmente hemos visto que para macrolidios como acitromicina confiere una resistencia intrínseca. Tenho modificação do alvo, como falamos também para do antibiótico próprio, né? Algumas bactérias sintetizam enzimas que modificam o antibiótico. Também é interessante. Uma vez modificado quimicamente, o antibiótico não tem mais ligação para o alvo. Temos a perda da porinas, que é importante para carbapenêmicos. Né? E temos o principal, que é hidrólise de beta-lactamases mediada por beta-lactamases, que são codificadas pelo plasmínio, pelo cromossomo. Interessante que todo isso tem uma origem genética. E aqui, quando falamos de genômica e resistência, lembramos do resistoma, que é um conjunto de genes que pode estar presente dentro de uma bactéria. Interessante que estes genes podem ser intrínsecos, e faz sentido, porque na natureza, se temos bactérias e fungos que sintetizam os antibióticos como compostos naturais, obviamente que esas propias bacterias que producen los antibióticos deberían ter a inmunidade. Debería ter a inmunidade, o sea, debería ter o gene de resistencia incorporado dentro do cromosoma. E quando é assim, chamamos eso de resistoma intrínseco, e isso acontece bastante na natureza, principalmente. Agora, o problema é quando estas bacterias que têm o gene de resistência intrínsecamente dentro do cromossomo movilizam este gene para um plasmídio, e esse plasmídio é adquirido por uma bacteria que na teoria não era resistente, como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, y eso está bastante ya esclarecido. En el caso de esas beta-lactamases de amplio espectro, esa bacteria ambiental Cluivera, intrínsecamente resistente a cefalosporinas de tercera generación, ese gene BLA-CTXM consiguió doarlo para una bacteria como Klebsiella o Escherichia coli. O sea que esa es una versatilidad interesante también, que, por ejemplo, a partir de un gene adquirido, a bacteria puede incorporarlo en un cromosomo, y así se transforma de adquirido para una resistencia intrínseca. Probablemente en un futuro, como está tan diseminada esa KPC, la KPC, ya estamos viendo cromosomos con la KPC, o sea que bacterias como Klebsiella están incorporando ese gene en el cromosomo. Probablemente en un futuro, que sea la A5 de anos, vamos a hablar Black KPC, las Klebsiella son intrínsecamente resistentes a carbapenémicos. Es bastante probable. Esos nombres de beta-lactamasa son bastante complejos, surgen de una forma exponencial en función del aparecimiento de las drogas. No inicio tenemos penicilinas, amoxicilina, ampicilina, entonces las primeras beta-lactamasas se denominaron penicinilases. Ya no funcionaron más, surgen las cefalosporinas, estas beta-lactamases sufren modificaciones acompañando a evolución de los antibióticos, modifican sus sitios de serina, donde hacen la hidrólisis, y se denominan cefalosporinases. Surgen los carbapenémicos para tratar aquellas bacterias que producen cefalosporinases, funcionan muy bien. Ahora, nuevamente existe una modificación, una enzima a nivel genético, y surgen las carbapenemases. Y así una historia de nunca acabar. Los nombres, para quien trabaja con biología molecular, y eso no tiene que simplesmente ficar na pesquisa. Agora, todos os profissionais da área da saúde deveriam aprender esta nomenclatura, porque se usa muito em eventos científicos, congressos, e tem um valor epidemiológico. Sim, e obviamente que isso repercute no tratamento dos animais, os seres humanos. As beta-lactamasas mais importantes do ponto de vista de espectro contra cefalosporinas, como Septofur, são as beta-lactamases ISBL. E dentro, quem faz biologia molecular, a variante más importante es aquí, CTXM. CTXM, un nombre ven de cefotaxima, que fue el substrato preferido por la enzima. Apareció en 1990 en Alemania. Más algunas personas también dan nombres cuando descubren estas enzimas, nombres variados, creatividad y del ser humano. Carbapenemases, por ejemplo, aquí surgió no Brasil, dieron un nombre de SPM, São Paulo metalobeta-lactamase, surgió en 2002. Surgió una en la India, que actualmente es bastante diseminada a nivel mundial, importante clínica y epidemiológicamente. NDM, New Delhi metalobeta-lactamase, surge en 2008. Así tenemos diferentes nombres.
Resistencia intrínseca. Então, por que é importante? Porque para quem faz antibiograma, um profissional, ou para quem prescreve, esse conceito tem que estar incorporado. Por exemplo, temos bactérias que dentro do genoma tem um resistoma intrínseco, ou seja, tem um gene que codifica para a resistência. Ampicilina, amoxicilina com clavulánico, cefalosporinas de primeira geração. Portanto, essas bactérias não deveria tratar com essas drogas. Que bactérias? Citrobacter, Enterobacter, agora Klebsiella aerogenes, Serratia marcescens, Morganella, Providencia, Yersinia. Son bacterias que intrínsecamente son resistentes a estos beta-lactámicos más simples y a cefalosporinas de primera generación. Para quien faz laboratorio, quien faz antibiograma, también es deber conocer estos conceptos. Porque, por ejemplo, no podría un profesional de laboratorio que está haciendo un diagnóstico de una bacteria y su antibiograma no podría informar Enterobacter cloacae sensible a amoxicilina con clavulánico, porque sería cuestionado un laboratorio. Es interesante que los métodos automatizados, no sé si van a comentar aquí a los organizadores sobre los métodos, mas ya tienen software que incorporan estos principios de resistencias intrínsecas, ¿no? Facilita mucho el diagnóstico y el antibiograma a ejecución. Un ejemplo de resistencia intrínseca, con eso acredito que nunca más vamos a esquecer, Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae es un antibiograma por disco difusión. Un disco que a bacteria está presentando resistencia es ampicilina. Todas las Klebsiella pneumoniae son resistentes a ampicilina. ¿Por qué? Porque ellas incorporaron, después de 1970 y poco, incorporaron un gene BLA-SHB en un cromosomo. Antiguamente, las Klebsiella pneumoniae eran sensibles a ampicilina. Mas después de ese evento de recombinación, esta especie incorporó ese gene dentro del cromosomo y de aquí para frente, siempre Klebsiella pneumoniae va a ser resistente a ampicilina. Esas beta-lactamasas, ¿cómo funcionan? Entonces son codificadas por el cromosomo y cuando son cromosomales llamamos intrínsecas. O un problema cuando son codificadas por plasmidio. ¿Por qué un problema? Porque son elementos que son promiscuos, pasan de bacteria para bacteria a partir de la conjugación, a partir de la transformación. Independiente si encima que el gene que codifica esa beta-lactamasa es codificado por cromosomo o por el plasmidio, ellos tienen más o menos el mismo principio de hidrólisis. Entre el beta-lactámico y los gram negativos, esas enzimas se producen en un espacio periplásmico. Cuando entra el beta-lactámico, ellas hidrolizan y van quebrando. Y con eso, el beta-lactámico no atrapalha más esa transpeptidase y así la bacteria consigue construir nuevamente su aparelho de peptido glicano. Y así tenemos una casa firme y fuerte que no sufre un efecto bactericida. A más importante, desde un punto de vista epidemiológico, actualmente son las beta-lactamasas de amplio espectro ISBL junto con escarbapenemases. Y dentro de las variantes moleculares, para los colegas veterinarios, los colegas biólogos, etcétera, que hacen biología molecular, procuran primers, iniciadores y amplifican generalmente las más importantes. CTX, CTXM, tenemos las KPCs, que también se pesquisan bastante. En unas clases moleculares, que es un tema de otra aula, para contar la historia, ¿cómo aquí funciona eso aquí? Entonces, primero, las cefalosporinas son antibióticos beta-lactámicos, porque si ustedes observan, conserva o aneo beta-lactámico, que aquel que presenta actividad y frente a esas PBPs o transpeptidases, es un mecanismo de acción. Y estas cefalosporinas son interesantes porque fueron modificadas para tener la posibilidad de adicionar grupos residuos químicos. Con eso aumento las características farmacodinámicas, farmacocinéticas, y también con esas modificaciones consigo hacer una droga estable frente a algunas beta-lactamases más simples, como esas penicinilases. Y así surgieron estas cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, que es un problema actual con relación a resistencia. En humanos, ¿qué se utiliza? Cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima. En veterinaria se utiliza Ceftiofur, cefovecina. Todas estas drogas tienen una estructura similar y por eso que ya deducimos que si existe una resistencia por beta-lactamasas de amplio espectro en humanos, en veterinaria también podría acontecer y eso podría diseminarse
para ambos hospederos, de humanos para animales, de animales para humanos. Y eso que está aconteciendo. Temos outras cefalosporinas de quarta geração e agora, último, surgiram de quinta geração. Mas essas de quinta geração são mais direcionadas para bactérias gram-positivas, esses estafilococos meticilino resistentes. Bom, apresento para vocês, então, essa tão reconhecida epidemiologicamente ISBL. Esse é o padrão dentro de um antibiograma disco-difusão Kirby-Bauer. O que acontece? Tem características como enzima, ¿eh? É inhibida por ácido clavulánico. Y ese fenómeno, esa característica, permite su identificación in vitro por métodos que sea, discodifusión y test automatizado. Todos ellos más o menos basean su identificación en características propias de estas enzimas. Aquí, en la imagen, tengo un disco de amoxicilina con clavulánico y alrededor del disco tengo, por ejemplo, esa cefotaxima. Podría ser un septiofur, tanto faz. Y en esa intersección entre las dos drogas, el inhibidor clavulánico y el septiofur, se forma esa famosa zona fantasma. Y aquí ya tengo un diagnóstico presuntivo de beta-lactamasa de amplio espectro. Para quien faz biología molecular, la más importante es esa variante CTX, CTXM, que se llama. ¿Cómo que se diseminan estos elementos? ¿Por qué son tan problemáticos? Porque existe versatilidad y una transferencia horizontal de genes. Entonces, por ejemplo, se reconoce a conjugación y a transformación y a transducción como eventos genéticos que facilitan la movilización de esos genes. Imaginen que aquí tengo una bacteria que es una doadora. Esa bacteria tiene un plasmidio. Aquí tenemos en vermelho un gene de resistencia que codifica para esa producción de beta-lactamasa, para septiofur. Esa bacteria que viene de una origen externa entra en el intestino de un animal, un cachorriño o un gato, imaginen. Ese cachorro tal vez tiene contacto con alimentos contaminados con la bacteria, ¿cierto? Ingresa en el intestino del cachorro o del gato, y aquí acontece a conjugación. Se forma un pili sexual, el plasmidio se replica y el plasmidio pasa da doadora para receptora. Así el cachorriño y el gato, tal vez su microbiota va a ficar colonizado o animal por una bacteria que adquirió un gene de resistencia a cefalosporinas, a septiofur. El problema, si ese animal llega para hacer una infección, imaginen una infección urinaria cuya origen es intrínseca, endógena, infección urinaria generalmente endógena, la propia Escherichia coli da microbiota. Ese animal entonces podría adquirir esa bacteria resistente y cuando el veterinario utilice o antibiótico amoxicilina, que usa bastante, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la bacteria ya adquirió el gene en alguna etapa de evolución de la. ¿Cómo se genera resistencia? Entonces, es aquí nuevamente un antibiograma por discodifusión, mostrando una bacteria que en el primer isolado de ese proceso infeccioso de un animal, por ejemplo, presenta ese perfil de antibiograma. Sensible a 1, 2, 3, 4, 5 antibióticos resistentes solo a 1. No, o animal es tratado y después su animal volta para la clínica veterinaria porque está con los síntomas, no pasan, y cuando un veterinario decide nuevamente hacer una identificación de la bacteria y un antibiograma, observa que la bacteria es totalmente resistente. ¿Qué aconteció? ¿No? Tenemos ese proceso de diseminación de genes que podría acontecer en vivo dentro de un animal, y tenemos también un problema de mutación, que es el principal problema para esa enrofloxacina veterinaria, que es análogo humano a ciprofloxacina, que acontece por mutación. Estas drogas reconocen algo que una enzima que participa de la transcripción de DNA, enzimas que se denominan girasa, topoisomerasas. Ellas son codificadas por 2 genes y simplemente acontece que cuando tengo presencia de la droga y existe algún evento que no me permite una farmacocinética, una farmacodinámica apropiada. Por ejemplo, el dono de un animal, o animal está con infección urinaria por Escherichia coli. Inicialmente, la bacteria era sensible a enrofloxacina. O dono no da un antibiótico porque esqueció de dar, por algún problema no dio antibiótico enrofloxacina, entonces la bacteria que está produciendo infección urinaria hace una mutación. A nivel de DNA existe modificación de nucleotídeos, y entonces acontece que o algo tiene una modificación química como se observa, ya no tiene ese sitio que era para unión de enrofloxacina. Con esa modificación que acontece
a enrofloxacina ya no es reconocida por algo y así la bacteria es resistente a enrofloxacina. Entonces, la mutación es un evento que puede acontecer durante el tratamiento de antibioticoterapia. Por eso es que una norma de antibioticoterapia y uso racional de la droga tiene que ser respetada, en el sentido, si administro una dosis, esa dosis, el dono del animal o el ser humano tiene que respetarla. Si me falan, toma cada 8 horas, cada 12 horas, tiene que ser en un periodo. Si tengo una dosis, 1 grama, 500 miligramos, tiene que ser a dosaje, no puedo partir a pílula por la mitad y solo incorporar a la mitad, no, eso no existe. Y el tiempo de duración, si me falan, toma 15 días, administra esa droga pro animal por una semana, 15 días, tiene que ser, no puede ser. ¿Por qué? Puede acontecer el siguiente fenómeno. Eso representa una microbiota de un ser humano o de un animal. Cuando administro una droga, y a veces existen problemas de farmacocinética, farmacodinámica, por ejemplo, en el caso de esquecer de dar un antibiótico, o a veces cuando doy dosis suminhibitorias, cuando yo trato a un animal con un promotor de crecimiento, ¿qué acontece? A población bacteriana se comienza a seleccionar. En vermelho, una bacteria que está tal vez generando mutación. Después que continúo manteniendo o antibiótico na razón de ese animal o no tratamiento profiláctico, tanto faz, esa microbiota intestinal va ficando totalmente resistente. Una forma bien simplista de ver la resistencia, más na verdade acontecen bastantes fenómenos que con la biología molecular, con la genómica, sabemos que existen eventos genómicos muy importantes. No cualquier bacteria a veces consigue ser resistente. Por eso que a Organización Mundial da Saúde agora nos fala, tenta de aprender un poco más, aprende sobre clones de alto risco, que vamos a hablar. Aquí nuevamente, ¿qué se disemina en el final? Aparentemente existe una convergencia de eventos, clones que adquieren genes, que adquieren plasmidos específicos. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar que esa bacteria, ese bacilo en rollo, es un clon específico de una bacteria Escherichia coli. Se administra un antibiótico en ese animal. Como observan, el resto de bacterias, esos cocos, esos bacilos desaparecen, se selecciona solo un tipo de bacteria, o bacilo rollo, y él termina el efecto del antibiótico y permanece creciendo. La población de bacterias se restablece solo después de un tiempo, cuando el antibiótico ya no está más presente. En algunos casos, cuando eso a veces me trae secuelas, consecuencias, por ejemplo, a más asociada a uso de antibióticos son diarreas, problemas gástricos. Y en esos casos, a veces, un veterinario o un médico humano administran probióticos que funcionan muy bien, porque con eso restablezco mi microbiota. Y eso más o menos fica demostrado en ese slide, que existe una convergencia de eventos genéticos. Aquí se está demostrando una Klebsiella pneumoniae, que es un problema a nivel humano y veterinario. Sabemos que las bacterias resistentes, que son las KPCs, Klebsiella pneumoniae, que producen esas carbapenimases, se adaptaron muy bien a la interfaz humana-ambiente animal. ¿Por qué? Porque convergieron una serie de eventos. Primero, existían clones específicos que gustaban de aceptar elementos móviles, genes de resistencia. Y así surgieron esos clones endémicos pandémicos, clones de alto riesgo. Esos clones de alto riesgo se adaptaron muy bien a hospedero animal humano ambiente. ¿Cómo? Porque aceptaron genes que eran cargados por plasmidios, diferentes tipos de plasmidios. Y aquí existen plasmidios que son específicos para algunos grupos, para enterobacterias, existen plasmidios que solo se diseminan en pseudomonas, otros son en acinetobacter. Y actualmente sabemos que existen plasmidios que ya son promiscuos, no respetan géneros ni especies. Son plasmidios que a veces se movilizan no por conyugación, son movilizables, pegan carona con otros plasmidios. Son plasmidios que son pequeñinos. Para bacterias, pegar plasmidios pequeñinos altamente promiscuos es una ventaja que se fala de fitness. La bacteria adquiere un fitness muy mayor frente a otras bacterias que podrían estar concorriendo por un nicho ecológico. Y eso después, estos superclones comienzan a diseminar silenciosamente dentro de la comunidad y son problemas importantes en turismo médico, diseminación a nivel de hospitales, diseminación en ambientes acuáticos, todo conducido por actividades antropogénicas. Y tenemos los animales, independientes si son de vida libre, salvaje, aves migratorias con problemas de bacterias resistentes,
animales de estimación, cachorros, gatos, con infección urinaria por esas ISBL, animales de producción. Bueno, ¿qué lugares son identificados como focos de bacterias resistentes? Primero, obviamente que aparentemente o ambiente es un lugar muy adecuado para troca de genes. Primeramente porque tenemos las bacterias que producen los propios antibióticos, tienen sus genes de resistencias propios, y ellos pueden pasar para bacterias que son importantes clínicamente, como Enterobacterias E. coli, Klebsiella, o no fermentadores como Pseudomonas, Acinetobacter. Más lugares que utilizan mucho antibiótico también son focos importantes de transferencia y emergencia de bacterias resistentes. Hospitales, principalmente. ¿Y qué tipo de hospital? Hospital que tienen problemas de superlotación. Hospitales públicos que a veces tienen problemas económicos, ¿no? Países que son subdesenvoltos tienen mucho problema. Aquí, por ejemplo, en esa imagen, ¿no?, intenta demostrar que existe fácil circulación de patógenos en algunos hospitales, ¿no? Muchas veces UTIs superlotadas, hamacas, cabeza a cabeza de paciente para otro, 15 centímetros, 20 centímetros. Condiciones de higiene deficientes, ¿no? Amplio uso de antimicrobianos que se utiliza bastante, ¿no?, para tratar doenças infecciosas, y desinfectantes. Entonces, es la condición ideal para la emergencia y diseminación de bacterias resistentes. ¿Qué otro lugar o qué otra actividad, y parece mucho con eso? Medicina veterinaria a nivel de criación intensiva. Es la misma cosa. Tengo animales, superlotación, ellos un poco más problemáticos porque a veces hay higiene bastante deficiente en estos animales, comen aquí, se va compartiendo alimento, tal vez se contamina con bacterias de las feces, y se va compartiendo toda esta bacteria resistente. Y es bien sabido que se utilizan antibióticos como promotores de crecimiento. Embora algunas instituciones, por ejemplo, aquí en Brasil, el propio Ministerio de UMAPA está controlando el uso de antibióticos para promotor de crecimiento, porque el propio mercado ahora exige eso, ¿no? Cada vez más vamos para un supermercado y ¿qué vemos? Vamos a comprar carne de frango y aparece antibiótico free. El propio cliente está exigiendo algunas normas que se cumplen, ¿no?, y eso está mudando un poco. Más existe ainda uso de antibióticos. A veces se mascara como profiláctico, ya que me prohibieron usar como promotor, más profiláctico y metafiláctico está permitido. De la misma forma, esto va creando resistencia. Sabido, ¿no? Así como se utilizan vacinas para colibacilosis, un problema importante en producción de aves, también se administran drogas como Ceftiofur. Y eso en revistas de alto impacto, aquí tengo dos publicaciones interesantes, si consiguen ver después, Science y Nature, ya tengo dos archivos muy bien interesantes y documentados que demuestran que animales donde se utiliza mucha producción intensiva de animales, existe mucho problema de resistencia. Y aquí, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, que produce bastante carne, bovina, suina, frango, tienen problemas de resistencia. China, ni falar. Bom, e assim importante, então, que a Organização Mundial da Saúde, de aqui para frente, fala, bom, todo profissional, independente se veterinário, médico humano, dentista, quem prescreve, tem que dominar estes conceitos de que é um patógeno de prioridade crítica, né? Bactérias que são resistentes a cefalosporinas de terceira geração, aquelas que producen esas beta-lactamasas de amplio espectro, ISBL, y aquellas que son resistentes a los carbapenémicos. Surgen conceitos na população geral, na mídia, falam superbactérias, mas na verdade está bastante bem definido também como se deveria usar essa nomenclatura por profissionais, né? Então, quem prescreve tem que saber que é uma bactéria multiresistente, ou seja, quando tenho una bacteria resistente a 3 clases de antibióticos diferentes. Imaginen, Klebsiella pneumoniae, resistente aquí. Cefalosporina de tercera generación, resistente a quinolonas, resistente a aminoglicosidios. Aquí tengo un ejemplo de multiresistente. Resistencia extrema, cuando tenemos resistencia a todos los antibióticos, con excepción a un. Ejemplo, Klebsiella pneumoniae KPC, es resistente a todos beta-lactámicos, puede ser resistente a aminoglicosidios, a fluoroquinolonas,
y tal vez la única droga que sirve para esa bacteria es a polimixina o colistina. Aquí tengo un ejemplo de XDR. Y pan resistente es cuando la bacteria es resistente a todo sin excepción. Y eso ya está aconteciendo en medicina humana y veterinaria. Obviamente que en medicina veterinaria con menor proporción, más se está observando. Sería, por ejemplo, entonces, a Klebsiella pneumoniae resistente incluyendo a colistina polimixina. Y parece que cada una de estas bacterias se quiso transformar en superbacterias. Klebsiella pneumoniae, ¿qué fez? Bueno, bom, yo quiero un superpoder. Mi superpoder va a ser el KPC2, que es una enzima que hidroliza carbapenémico. Pseudomonas aeruginosa. También quiero ser una superbacteria. ¿Cómo? Voy a adquirir metalo, beta-lactamases como INPI1, BIM2, SPM. Acinetobacter baumannii adquiere su propio mecanismo de resistencia. OXA23. As E. coli, en general, hace mucho tiempo son superbacterias. Adquirieron esas beta-lactamases de amplio espectro, tipo CTXM. Ahora emergente en medicina humana. Hoy tuve la oportunidad de participar de una tesis, no cual ya encontraron NDM en animales de estimación, algunos con infección urinaria, en el sur del país. Staphylococcus aureus, también, gran positivo, meticilino resistente. Ese es mi superpoder. Staphylococcus aureus con un superpoder mucho mayor. Vancomicina resistente, vancomicina intermediario. Enterococos, otro gran positivo, un superpoder, vancomicina resistente a partir de la adquisición de genes VAN-A. Y ese fenómeno, infelizmente, está comenzando a aparecer cada vez más en medicina veterinaria. Probablemente porque en medicina veterinaria existe bastante tecnología, ¿no?, para cuidados médicos. Está prácticamente igual que en medicina humana. O sea que a sobrevida y atención de estos pacientes veterinarios está bastante avanzado, ¿no? Existen UTIs veterinarias, existen hospitales veterinarios. Y por tanto, los mismos problemas de resistencia en medicina humana, en hospitales humanos, se observan en medicina veterinaria. Bacterias resistentes, infección hospitalar. O sea que de aquí para frente es obligatorio prácticamente que los laboratorios de medicina veterinaria en la área de microbiología, ellos tienen que hacer un diagnóstico y cada vez con un tiempo menor, porque el tiempo es importante. Por eso es que es bastante efectivo el uso de métodos automatizados, porque favorecen mucho el diagnóstico rápido de una infección y acompaña la identificación con antibiogramas. Ese slide, esos datos que me pasó, agradezco a Renata y a Michelle, los veterinarios, muestran, por ejemplo, la realidad brasilera. O sea, es interesante, estos laboratorios ya consiguen hacer diagnóstico de bacterias resistentes, bastante avanzado. Y no es un único laboratorio, hay varios laboratorios de medicina veterinaria que ya consiguen hacer. Lembrando que el último edital del ministerio fala que quien hace laudo de diagnóstico veterinario ahora es solo veterinario. No es como en medicina humana, que en el laboratorio puede trabajar biomédico, biólogo, farmacéutico. No, en medicina veterinaria es un médico veterinario. Entonces, por eso que es importante este tipo de iniciativa de aprendizado. Es el laudo que interesante, que nos demuestra infección urinaria. Primero, qué importante, un periodo de diciembre de 2020 y enero de 2021, Escherichia coli, primer agente de infección urinaria. Más o menos lo que se ve en todos los laboratorios de medicina veterinaria de cachorro y gato. Antibióticos que se utilizan bastante en infección urinaria con su porcentaje de resistencia. Vale, amoxicilina. Tengo visto que es una droga que el veterinario adora utilizar. Más aparentemente él no tiene efectividad. Y 70% de resistencia es muy alto. Entonces, por lo menos a prescripción de esa droga empírica debería ser con cautela, debería ser baseada siempre o antibiograma, siempre. Todo bien, podría iniciar una terapia empírica, mas cuando un laudo do antibiograma llegue para mí, reviso si el antibiótico que prescribí está funcionando. Si él es resistente en un laudo, troco o antibiótico por un más adecuado. O que está dando bastante miedo? A cefalosporinas de tercera generación. A porcentaje es muy alta. En humanos ya sabemos que es un problema. A resistencia a cefalosporinas de tercera generación en infección urinaria humana ya debe estar sobre 60%. Más en medicina veterinaria está andando para eso. Oye, cefovecin, 38%. Ceftriaxona, que a veces se usa en medicina veterinaria, 34%. Ceftiofur debe ser la misma cosa.
Outro importante, quinolonas, também resistência alta. Ciprofloxacina, 28%. Droga humana, mas se utiliza por algunos veterinarios, están usando, tal vez por una cuestión de costo, más barato. Enrofloxacina, 25% de resistencia. Y estos laboratorios, por ejemplo, ya consiguen hacer diagnóstico de ISBL, ya consiguen hacer diagnóstico de carbapenemase positiva. O caminho, então, é isso. Problemas da resistência, tá? ISBL. Olhem aqui, então. Por que é tão importante falar disso? Porque é disseminado a nível humano. ¿Ya? Todos os hospitais em Latinoamérica têm esse problema. Isso não vai desaparecer. No Brasil, prácticamente diseminado en todo lugar, todo hospital brasileño tenía ISBL, a nivel mundial en medicina veterinaria, se comenzó ahora a tener mayor cuidado y hacer diagnóstico. Cuanto más laboratorios hacemos diagnóstico, vamos a tener más información. Hasta un momento, a partir de ese levantamiento, se observa que el principal problema es en la China, como varios problemas que tienen la, y aquí en Latinoamérica, no Brasil, o que más reporta resistência a ISBL. Ou seja, que o veterinário está muito mais avançado que em outros países latino-americanos. Já, o veterinário já sabe falar desta nomenclatura, já te entende. Eu tenho participado de reuniões de medicina veterinária a nível latino-americano e observo essa diferença. Aqui, quando conversamos com veterinários, já dominam o tema. Aqui, por exemplo, em outros países, ainda está, não se comenta muito, mas está indo parar. Estamos tentando de fazer essa unificação. ¿Cómo estos animales de compañía adquieren esa beta-lactamasa de amplio espectro? Porque acredito que todo eso tiene un problema antropogénico, o sea, el ser humano cría animales de estimación, hacen parte de la familia, mas a veces no tenemos los cuidados. Estos animales van para la rúa, comen lixo. Aquí, por ejemplo, una fotografía que durante la pesquisa encontramos, lixo hospitalar, aquí, bioseguranza, o animal está aperto, imagínense eso aquí, el lixo hospitalar, tem contacto con residuos, o animal descontaminado, colonizado, va embora para casa con una ISBL no intestino. Y ese fue el primer trabajo que cuando comenzamos a hacer este tipo de levantamiento en el 2009, que nos trabajamos con eso, conseguimos publicar con Luana, no año de 2018, las primeras resistencias mediadas por ISBL, CTXM. Lo mismo que estaba aconteciendo en humanos, estaba aconteciendo silenciosamente. Estos animales eran para adopción. Imaginen, adoptados y ahí con un presente, que era una beta-lactamasa de amplio espectro. Mas comenzamos a ver después un problema en infección, y aquí es bastante crítico. Con Ameire, por ejemplo, que es veterinaria, ella comenzó a observar este tipo de infección en animales de compañía. Un problema es triste, porque cuando tengo infección por ISBL en humanos, tengo carbapenémicos para tratar, mas en medicina veterinarios carbapenémicos son prohibidos. Se usan off-label. Algunas instituciones permiten uso, mas por ejemplo en Europa es súper criticado. Y eso está en discusión. Clones internacionales. Con Miriam me la procuró también en lugares, por ejemplo en favelas, y encontró que, olhem a imagen aquí, las personas cuidan de los animales, sí. El problema es que a veces no tenemos las normas de higiene. Estos animales están en contacto con lixo y van adquiriendo bacterias resistentes. Ahora, como clones internacionales, clones que están en Europa y dan mucho problema, son virulentos y resistentes, ¿cómo que consiguen llegar aquí en estos animales de estimación? Con a Luciana, que es otra médica veterinaria, ella también está preocupada por el tema, entonces ella cada vez que tiene casos de bacterias resistentes, ella ya, por ejemplo, consiguió observar estas Klebsiella pneumoniae, que en la teoría también eran restrictas en medicina humana, más están apareciendo en animales de estimación, cachorros y gatos con infección urinaria y otros tipos de infecciones. Entonces, como comenté, para los humanos tenemos carbapenémicos, y en veterinaria se usa off-label. Estos son los carbapenémicos famosos. Meropenem, imipenem, ertapenem. Bueno, algunas instituciones que se preocupan por la doença veterinaria, ellos falan, oye, ya estamos observando que existe un problema de resistencia en animales. Y ISBL está diseminada, entonces sí, porque animales son seres vivos y son parte de mi familia, yo cuido de ellos como mis hijos, yo no quiero que ellos mojan. Si tengo opción terapéutica, administro.
Y aquí, por ejemplo, les falan que se puede utilizar siempre y cuando yo tenga un respaldo de alguien que saiba de antibióticos, un veterinario específico en doença infecciosa o un farmacéutico veterinario, siempre acompañado. Y aquí, por ejemplo, les prescriben para infección urinaria, por esa CSBL, 8.5 miligramos por kilo. ¿Quién está trabajando con eso? Marina Freire, que es intensivista, parte de nuestro grupo de pesquisa, y ella está tentando de, a gente está tentando de padronizar un protocolo para que se use, porque aquí no Brasil tenemos muchos problemas con ISBL en animales de estimación. Entonces, pelo menos, a gente podría padronizar un protocolo de dosagem brasileira. Então, estamos tentando de trabajar con eso. Doenças respiratorias es la misma cosa. Ya tenemos neumonía hospitalar por ISBL positivo. Bom, consequência dos humanos usaram tanto carbapenémico, surgiram estas KPCs, carbapenemases. Estão aparecendo em medicina veterinária e por isso minha mensagem é importante. Por favor, se tem veterinário escutando e tem antibiogramas com bactérias resistentes a carbapenémicos, tem que falar. Isso é uma urgência clínica e epidemiológica. Nosso laboratório aqui na USP está tentando fazer um laboratório de referência. Então, fica à vontade para me encaminhar, mandar e-mail, encontrar o caso, encaminhar a bactéria, que nós damos o laudo molecular para vocês, todo gratuito. Se tem casos clínicos, trabalhamos em colaboração. Que temos aqui? As KPCs. Importante, e temos outros mecanismos que não vou entrar pelo tempo. As KPCs em humanos são totalmente disseminadas. Aqui, Latinoamérica está todo em vermelho. Aconteceu o mesmo fenômeno que a ISBL. Dominó en hospitales humanos. Y para veterinaria está yendo en ese camino. Por eso que es tan importante que ustedes entendan de la problemática. Fabio Celera fue el primero que comenzó a procurar esos detalles de resistencia a carbapenémico y él consiguió observar las primeras carbapenemases en animales. Escherichia coli que infectan animales. Aquí tenemos esas KPC. Los mismos genes humanos, los mismos plasmidios humanos, então, tem uma origem antropogênica. Os mesmos clones, olhem aqui, Klebsiella pneumoniae, cada vez que a gente vai em congresso ou vê laudo de infecção hospitalar com bastante óbito, fala nessa Klebsiella pneumoniae clon 258. Na teoria, é uma bactéria restrita ao hospital, mas está aparecendo em animais de companhia. O que está acontecendo? O que temos visto com Fábio é que muitos pacientes humanos fican a veces internados en UTI. Imaginen ahora con la situación de COVID. Hay muchos pacientes que fican en UTIs y esas UTIs, infelizmente, estas KPCs son endémicas. O sea, ¿cuál es la probabilidad de un paciente humano ser colonizado por una KPC? Va embora para casa y pasa a KPC, pero el resto de la familia, incluyendo los animales de estimación, y después tiene una infección urinaria, otitis por bacteria que es resistente a carbapenémicos. Eso que está aconteciendo, esa verdad. Por eso que aparentemente este es un fenómeno creciente. Con Fabio también hicimos ese levantamiento porque estamos viendo mucha carbapenemase, mucha bacteria resistente aquí en Brasil. No solo en animales de compañía, están apareciendo en animales que hacen migración por la costa do Brasil. Aparecen en Santos, Río de Janeiro, playas que están totalmente contaminadas. Un grupo de Río de Janeiro cansó de publicar bacterias carbapenemase positivas en la playa. Estos animales, tal vez por la situación COVID, vieron que no tienen seres humanos por perto, se sintieron a voluntad y comenzaron a hacer migración por el litoral brasileño y fueron pegando a bacterias de agua y comenzaron a presentar neumonías. Animales de estimación a nivel mundial, un número de infección aumentó drásticamente. Y en ese trabajo que a gente consiguió publicar ahora muestra todo lo que está aconteciendo con carbapenemases. Para finalizar, ¿qué tenemos como apoyo para un médico veterinario y para un humano? O antibiograma es esencial, sí o sí. O sea, terapia empírica y justificada, sí, en casos graves. Mas, por favor, pide antibiograma. Y confirma si tu antibiótico terapia empírica no está funcionando, o antibiograma te va a demostrar qué antibiótico es mejor. Y ahora aprende a usar antibiograma, porque usted puede usufruir de métodos como sistemas automatizados, los cuales te informan de forma rápida a identificación de la bacteria y a concentración inhibitoria mínima. Tenemos diferentes métodos, o importante que todo eso debe ser padronizado. Y en Brasil existe una regla para medicina humana, o BRCAST. Quien hace diagnóstico y antibiograma
tem que utilizar este guideline do Comitê Brasileiro. Obviamente que estamos trabalhando para que en medicina veterinária exista un BRCAS veterinário. Estamos tentando de fazer por enquanto temos só esse CLCI veterinário. En octubre de 2020 fue actualizado. ¿Qué interesante? A nivel mundial se está observando un problema das ISBL y los carbapenémicos. Entonces, por ejemplo, CLCI veterinario ya liberó breakpoint para carbapenémicos en veterinario. Y nuevamente fala, testa, mas só informa cuando você veja que a infección es realmente complicada. Por ejemplo, si tengo una infección urinaria na qual a amoxicilina con clavulánico, a bacteria es sensible, no reporta carbapenémico, porque vas a confundir a un veterinario que prescribe. Él va a falar, meropenem, uso meropenem, y va a acontecer lo que aconteció en humano. Entonces, por favor, informa selectivamente. Lo ideal, ter a conversa veterinario con veterinario de laboratorio, porque por ahí está la solución de hacer antibiótico-terapia racional. Entonces, CLCI veterinario está preocupado de eso y está liberando breakpoint para drogas que son importantes de salud, que tienen valor para infección resistente. Piperacilina tazobactam, una otra droga que es bastante efectiva para casos, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa multiresistente. Entonces, tenemos alternativas por enquanto. ¿Qué es la concentración inhibitoria mínima? Bueno, tenemos antibiogramas cuantitativos. Los antibiogramas cuantitativos son muy importantes porque tienen un valor numérico que es la concentración inhibitoria mínima. Es a menor concentración que inhibe el crecimiento de una droga. Entonces, eso aquí tiene un ensayo con diferentes, una droga que diluye dentro de tu virus. 16,842 microgramas por ml. Inoculo con la bacteria del proceso infeccioso y observo en qué menor concentración no tengo más turbidez. Olhen aquí. 1 creció, 2 creció, 4 no creció. A concentración inhibitoria mínima para esa droga es 4 microgramas por ml. ¿Por qué es tan importante ese valor? ¿Por qué puede tener tanta utilidad ahí? Bueno, primero, ese método ahora está más fácil de hacer. Antes se llamaba macrodilución, ahora llamamos de microdilución, miniaturizado. Y eso se automatizó ahora, entonces está bastante más moderno. ¿Para qué sirve a concentración inhibitoria mínima? Porque tengo que lembrar lo siguiente. Si por algún motivo administro una droga en la cual la concentración plasmática de la droga cae de 4 para abajo, estos tubos me están representando que va a acontecer no animado. La bacteria va a crecer. Por eso que yo siempre tengo que dar una concentración 10 veces mayor de la concentración inhibitoria mínima para asegurarme de que esos tubos están límpidos, o sea que esa concentración va a estar teniendo su actividad bactericida o bacteriostática en el cuerpo de ese sistema biológico. Esa es la llave de la interpretación de la concentración inhibitoria mínima. ¿Por qué es tan importante? Porque yo podría monitorar la resistencia. Imaginen que tengo un paciente crónico, un cachorro idoso, que él tiene infección crónica urinaria, Escherichia coli. Llegó a primera semana, traté enrofloxacina. Un laboratorio me fala, por favor, los valores estoy chutando, no son realísticos. Un laboratorio me fala, concentración inhibitoria mínima 4 microgramas por ml. Tal vez un breakpoint puede ser sencillo. Un veterinario escolhe a droga y trata, fala, bueno, tengo que utilizar 10 veces a más, puedo dar una dosis que me permita tener 40 microgramas por ml circulando. Perfecto, funcionó. El cachorro volta, una semana después, el dono fala, los síntomas no desaparecieron, el cachorro sigue mal. ¿Vamos a solicitar otra concentración inhibitoria mínima? Vamos. Cuando llega, observan, 16. Entonces, el veterinario ya tiene a sacada, fala, esa bacteria está mutando, porque está aumentando su concentración inhibitoria mínima. Como ese animal es crónico, voy a tener que trocar y hacer un rodicio de antibióticos. Y eso más o menos a base de antibiótico-terapia con MIC, concentración inhibitoria mínima. Imaginen aquí entonces, en ese eixo tengo a concentración en microgramos por ml. Determino a concentración inhibitoria mínima en traseado vermelho para una bacteria y ahora el veterinario prescribe un antibiótico. Y él fala, bueno, si me están dando una concentración inhibitoria mínima, me preocupo que la administración de mi droga sea 10 veces a más. Multiplico por 10, vamos a supor que aquí era 4 microgramas por ml, un MIC,
Então, dou uma concentração plasmática que seja de 40 microgramas por ml. E aqui tenho os períodos de tempo. Cada quanto tempo vai administrar? Cada 24 horas. Por quê? Porque aqui tenho um pico plasmático e ele começa a cair, Mas não pode passar das 24 horas. Por quê? Porque se passa das 24 horas, vou estar trabalhando com uma concentração plasmática inferior da concentração inibitória mínima. E aqui me van a estar crescendo todas as bactérias e vou gerar resistência. Vai estar o que está acontecendo nesses tubos. Por isso que é tão importante acompanhar a antibiótico-terapia com antibiogramas quantitativos, a vezes muito maior. Aqui tem um efeito de cefovecina, convênia. Por que se utiliza tanto? ¿Por qué una droga coringa? ¿Por qué se utiliza bastante? Porque elas têm características de farmacocinética e farmacodinámica muito boas. Olhem aqui, esse é um slide que mostra um tratamento com 8 miligramos por quilo de um cachorro. Então, o que acontece? Tem as bactérias que têm uma concentração inibitória baixinha. Quando administro essa dose de 8 miligramas por quilo, o convênio começa a agir com um pico plasmático muito alto. Ou seja, que estou matando todas as bactérias, independente se é a nível sistêmico ou a nível urinário. E vai passando os dias, e a concentração vai caindo, mas nunca cai para baixo da concentração inibitória mínima. Falam que o T médio, ou seja, a queda da concentração inibitória mínima, da concentração plasmática máxima para a mitad, demora 130 dias. Então, por isso que se utiliza tanto essa droga, me parece muito, que o veterinário gosta bastante. Porque tem a duração do pico da concentração plasmática se mantém durante muitos dias. A probabilidade da resistência é baixa e o efeito terapêutico pode ser melhor. Me parece muito que se utiliza bastante em infecção urinária e em outro tipo de pioderma, em intensivo. A Marina me fala que não utiliza muito, mas para outros tipos de infecção se utiliza bastante. Aqui, novamente, o convênio, mostrando por que é interessante aprender sobre concentração máxima, concentração inibitória mínima, vida média da droga. Porque tem essas características. Quanto mais um veterinário sabe dessas características, ele faz muito melhor antibiótico-terapia e não vai ter problema com resistência. É um complemento. Quem prescreve tem que aprender de concentração inibitória mínima, de concentração pico plasmático máximo, PKPD. E não é tão difícil. Não é tão difícil. Temos bastante literatura que tem feito isso de uma forma bem simplista. Outro método de I-test, não vou entrar em detalhe, um tipo de gradiente antimicrobiana que determina a concentração inibitória mínima, discodifusão de Kirby-Bauer. Aqui o problema é que só tem um valor qualitativo, ou seja, que este resultado de antibiograma me fala se a bactéria é sensível ou resistente, ou dose dependente, que é um novo conceito. Mas não me dá um valor numérico, quantitativo. Métodos automatizados, vão comentar depois. Então, resumindo, tenho esses métodos quantitativos, que se obtém a concentração inibitória mínima, tenho os métodos de discodifusão. Todos eles se complementam porque a base é a mesma. Se dilui a droga, tanto no disco, na difusão, mas tem um resultado sensível ou resistente, ou se dilui em meio sólido ou líquido. E aqui tenho a concentração inibitória mínima. É um trabalho da Brenda, que está tentando de padronizar drogas para a veterinária. Então, por exemplo, o que ela fez? Testou as fluoroquinolonas enrofloxacina e comparou com a ciprumana, e estamos observando que, por exemplo, tem o mesmo valor. Às vezes, alguns sistemas não te detectam, porque agora que se está incorporando droga veterinária para algumas rotinas de laboratório, que sempre se baseia em medicina humana. Então, medicina humana usa drogas humanas, mas agora se está incorporando drogas veterinárias, mas por enquanto, aparentemente, algumas drogas se podem extrapolar. Ou seja, se tenho uma ferramenta que me determina a concentração inibitória mínima de ciprofloxacina, aparentemente eu consigo extrapolar e falar, não, pode tratar com enrofloxacina, que tu valor é o mesmo. É um trabalho fenotípico e com genoma, por isso que é bastante sólido. Bom, resumindo como conclusão, é importante lembrar que quem pratica a prescrição, seja humano ou veterinário, tem que ter claro que existe disseminação de patógenos de prioridade crítica, resistentes aos antibióticos. Isso é um problema de saúde pública, porque se transfere facilmente, silenciosamente, para humanos, de humanos para animais de humanos. Por tanto, eso se llama saúde única, que está bastante de moda.
Então, esse problema deve ser monitorado. E o antibiograma é uma ferramenta que é fundamental, que deveria ser feito para qualquer processo infeccioso veterinário. Em veterinária, aparentemente, é um problema antropogênico. Me parece muito que surge no humano e passou para os animais. O sea que o uso racional de antibacteriano, el diagnóstico laboratorial, que incluye antibiograma, es mandatorio. Eso es lo que opino pessoalmente, ¿no? Y constituye entonces un antibiograma a base racional del uso de antibióticos. Bom, novamente, para quien está presente, agradezco a participación y mil disculpas pelo atraso. Ahora que estamos con todos los negocios online, es inevitable tener este tipo de problemas, ¿tá? Mas, probablemente, para quien no participó, esa aula va a estar grabada y yo me comprometo a nuevamente dar esa aula para quien no pudo participar hoy. ¿Tá? Obrigado. Obrigado, doutor Licopan. Obrigado, Carol. Queria agradecer a todos. Meu nome é Henrique, eu sou gerente da microbiologia da Beckman Coulter Brasil. Queria também, em nome da Beckman, aqui pedir desculpa pelo atraso, mas eu acredito que realmente aí a minha percepção, e acredito que de muitos, de todos, espero que de todos, é que o desfrutar de uma aula tão bem dada acaba compensando, né, esse cenário. Mas muito obrigado pela paciência de nos esperar e realmente espero que tenham gostado muito. Bom, Carol, segue aí. Obrigado. Acho que agora que a minha câmera abriu. Eu também aqui com uns probleminhas técnicos. Tudo bem? Tá certo. Obrigada, Henrique. Obrigada mais uma vez, doutor Newton, pela excelente apresentação, como sempre. Gostaria de deixar aberto agora, se o pessoal tiver perguntas. Agradeço a todos, primeiramente, por ter ficado conosco até esse horário, né? Tendemos um pouco aí no horário, mudança de link, mas graças a Deus o pessoal acompanhou e ficou até o final, né? A aula vai estar gravada assim, nós vamos fazer uma segunda rodada, tá? De apresentação para vocês, com algumas outras coisas, até a apresentação da linha, e gostaria de deixar agora aberto, caso tenham perguntas para o Dr. Newton. Tem uma pergunta? Alguém levantou a mão. Juanita. Pode fazer a pergunta, Juanita. Olá, boa noite. Todos me escutam? Sim. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Licopan. A minha pergunta é exatamente sobre o contexto de saúde única, né? Voltado principalmente para a questão dos animais de produção. Eu gostaria de saber, nós tivemos recentemente, né, a implementação do BRCast, e em relação ao BETCast, né, o que seria, da opinião do doutor, em relação a um valor de corte epidemiológico voltado para os animais de produção atualmente no Brasil? O que seria representativo para que pudéssemos fazer um cálculo de ECOF? Visto que sabemos que tem a questão da veterinária de animais domésticos, mas principalmente em relação aos animais de produção. O que o doutor acha? Doutor Newton, tá com... Desculpe, tá. Olha, para a parte de animais de produção, já está bastante esclarecido o problema. Se você acompanha a literatura científica, tem muitas publicações, muitos papers. Salmonella já se sabe que é um problema, e tem uns trabalhos, o professor Pignatari, da Escola Paulista de Medicina, que ele mostrou precisamente um trabalho muito interessante que demonstra que os lugares onde se producen estos animales de producción, aves, son los lugares que más tienen resistencia mediada por esta beta-lactamasa de amplio espectro. O sea que eso ya está bien esclarecido. Ahora, el desafío es la parte de pequeños animales, la parte de prescripción, la parte veterinaria clínica aplicada. Eso, yo acho que ainda no está perdida a luta, porque se está comenzando, por ejemplo, carbapenemasa se está comenzando a observar agora. Então, eu acho que a parte do BRCAS, e que faço parte, né, tenho o prazer de fazer parte desse comitê, estamos trabalhando primeiro com a parte de clínica veterinária, certo? Porque como a outra parte de produção, por exemplo, tem um uso profiláctico, isso dificilmente vai mudar, né? O uso de antibióticos faz uma necessidade,
Y claro, es importante, sí, porque tiene una parte económica por detrás, mas tiene que ser racional, queriendo o no. También se va a trabajar con eso, obviamente, y por ejemplo a nivel latinoamericano estamos trabajando como Pessoal está haciendo algunas preguntas para veterinarios que prescriben, están educando eles cómo que se usa antibióticos, y se está trabajando por esa vía. Ahora, importante que yo acho que principal foco, porque no da para a gente tentar de pegar todo, eso é impossível. Então, para nós, primeiro estamos tentando de pegar como comissão a parte de clínica de animais, e nosso primeiro passo vai ser tentar de padronizar puntos de corte, e tentar de ver, por exemplo, casos específicos, infecção urinária, que é bastante frecuente, e tentar de aí começar com algo. Ensinar, fazer diagnóstico de ISBL, carbapenemase, tentar de ver puntos de corte adecuados. Muy probablemente los puntos de corte de UCLSI está cierto, son correctos, mas nós tenemos que tentar de trabajar no ritmo do BRCAST, o sea, un documento que es gratuito y que te da una información tan valiosa cuanto o UCLSI, que infelizmente es un documento pago. Obrigada, doutora. Obrigada, doutor Newton. Obrigado, Juanita, pela pergunta. Mais alguém tem alguma pergunta para o doutor Newton? Eu tenho. Eu vou fazer uma pergunta, então. Doutor Newton, hoje, a gente falou muito sobre o documento aí do VetCaixa. O senhor tem uma, assim, eu sei que é um trabalho de formiguinha, como a gente já conversou, né, de conseguir todos os dados, mas vocês têm previsão de, pelo menos, soltar uma parte, por exemplo, para quem faz manual e depois automação, ou vocês pretendem lançar tudo junto que nem o humano? O automação... Primeiro, bom, com conversas com vocês, né? Aí eu acho que vai ser o ponto inicial. Te agradeço por oportunidade do contato da empresa e viu o problema, que está interessado no problema da veterinária, o que é bastante louvável, né? E acredito que vamos trabalhar juntos primeiro, porque infelizmente quem tem concentração inibitória mínima é só quem está trabalhando com vocês, né? Outros laboratórios têm só o disco de difusão e nós precisamos dos valores de concentração inibitoria mínima. Então, aparentemente, vamos a trabalhar com vocês quando a gente tenha consolidado os dados dos diferentes laboratórios que querem participar, certo? Aí vamos fazer o primeiro documento, para primeiro entender quais são o ranking de bactérias que está produzindo, por exemplo, infecção urinária, que antibióticos são testados e ver os breakpoints que estão usando, certo? E a porcentagem de resistência. Esse vai ser um primeiro passo. Perfeito. Obrigado, doutor Newton. Só incentivar mais uma vez o pessoal que tiver que trabalhar em laboratório veterinário a enviar os dados para o doutor Newton, né, para a gente conseguir o quanto antes, até as cepas resistentes, para a gente conseguir o quanto antes esses dados tão importantes aí para caminhar para padronização da microbiologia veterinária. Bom, o pessoal está perguntando sobre a gravação, deixa eu só fazer um corte rapidinho sobre a gravação, nós vamos disponibilizar, nós vamos colocar no YouTube, no canal da Beckman Coulter, e vamos enviar o link para todos vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, que a aula foi gravada, nós vamos fazer uma segunda rodada aí com o Dr. Newton, fiquem tranquilos, eu vou sei que está todo mundo, né, afoito aí, querendo adquirir um pouco do conhecimento com o doutor, mas fiquem tranquilos que a gente vai compartilhar sim, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Dá uma olhada aqui, tem mais... Por enquanto, acho que não. Acredito que não. Peter, pode fazer a pergunta, Peter. Levantou a mão, pode fazer a pergunta. A doutora Meire escreveu aqui, infelizmente, a rotina de laboratório da medicina veterinária ainda não é tão comum. É verdade. Sim, infelizmente não é. Mas isso depende de cada um de vocês. Por isso que é tão importante você se atualizar, participar dessas aulas, desse tipo, desses eventos, porque com isso a ideia é difundir a informação. E muito provavelmente temos vários colegas que são docentes ou são coordenadores de grupo de veterinário, laboratório, e por aí o futuro das crianças depende de vocês. Agora é tentar de incorporar para os futuros veterinários que estão vindo aqui e mostrar isso, e por aí se construi. Todo a base para mim sempre é educação. Sem educação a gente não vai ter nada. Então, por isso que é importante este tipo de evento, acredito. Com certeza.
Com certeza. A gente vai fazer uma segunda rodada, pessoal. A gente vai apresentar a plataforma da Microscan para quem não conhece, tá? Hoje ficou o tempo se estendeu um pouco, então a gente não vai mostrar hoje muito a fundo a plataforma, né? O equipamento que nós trabalhamos. Até aqui no fundo eu coloquei, né, os painéis nossos de microdiluição, mas a gente vai explicar para vocês como que funciona, enfim, né? Para quem não conhece a nossa plataforma realmente. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta, estou olhando aqui no chat, doutor. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela presença, pela paciência, né, por ter trocado. Opa, chegou a pergunta do Peter, acho que ele não conseguiu abrir. Vamos lá, doutor. Boa noite. Aquela iniciativa de pontos de corte brasileiro para veterinário vai incluir para animais aquáticos de produção? Perguntando sobre o BRCaixa, se vai ter para animais aquáticos de produção. Olha, inicialmente a gente está pensando em animais de companhia, provavelmente no futuro, mas eso, a gente no BRCAS veterinário fuimos divididos por grupos. Então, por enquanto, estou trabalhando com pequenos animais, né? E tem profissionais, por exemplo, a própria Luciana Sartori, ela é especialista em grandes animais. Então, provavelmente ela depois vai ter a iniciativa de fazer o mesmo com bovinos, animais de produção. Y así, por ejemplo, Fabio estaba trabajando bastante con la parte de acuáticos, tal vez él iba a tener la iniciativa y va a también trabajar con esa parte. Más por en cuanto, pela minha parte pessoal, estoy con animales pequenos. Obrigada, doutor. Acredito que vai ser uma classificação muito parecida com o que temos hoje no CLSI, né, doutor? Por os antibióticos, por tipo de animal, classificação de 5 ou 6. Sí. Sí, porque es una cosa que esqueci de comentar. En medicina veterinaria tiene ese problema, no un problema, na verdade, faz parte do sistema biológico de cada animal. As farmacocinéticas y farmacodinámicas son totalmente diferentes. Por eso que es tan importante primero a gente adaptar los datos que tienen de antibiograma cuantitativo para observar ese tipo de mudança. Essa é a ideia. Sim, com certeza. A doutora Meire escreveu aqui, ó, aqui no curso de medicina veterinária que coordeno, estou abordando muito essa cultura de antibiograma, já trabalho muito com os pequenos. Parabéns pelo projeto, pessoal. Muito bom. Obrigada, doutora Meire, pela presença. Obrigada pelas perguntas. E é uma das coisas que eu, né, quando trabalhei com medicina veterinária, eu via de bancada mesmo, que até mesmo pelo CLSI, muitas vezes você tinha lá o ponto de corte, embaixo estava escrito valor de referência para humanos, valor de referência para humanos, mesmo usando documento veterinário, né? Então, ainda tem muito esse gap mesmo pelo CLSI, né, doutor? Sim. Meu sonho de consumo em pesquisa no futuro era, ainda tenho a esperança de trabalhar com PKPD. Gostaria muito de padronizar todas as farmacodinámicas, farmacocinéticas para essas drogas como carbapenémicos, que não tenho visto trabalho, não se faz muita coisa, mas é necessário. Mas gostaria muito de trabalhar com isso, para tentar de usar de forma como tem que ser. Vamos ver se tem financiamento daqui de alguma fundação. Perfeito. Bom, doutor. Muito bom. Bom, pessoal, não tem mais perguntas aqui no chat, então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença do doutor, a paciência de todos, né? Nosso evento, mesmo com atraso, nós chegamos a ter 82 pessoas conectadas assistindo a sua apresentação, doutor. Foi muito bom. Vou abrir para o nosso gerente da linha fazer encerramento. Só gostaria, antes de agradecer também os meninos da TI que estão acompanhando aí, o Wellington, o Igor, a Débora, que é a nossa vendedora especialista aí, que começou a desbravar a microbiologia na veterinária. Agradecer a todos e vou deixar o encerramento aí para o Henrique e para o Dr. Newton. Obrigado, pessoal. Nina, obrigado a vocês. Bom, pessoal, queria agradecer, Dr. Newton. Muito obrigado mais uma vez por uma excelente aula. Muito obrigado a todos pela paciência e agradeço muito a participação no nosso evento. Obrigado.